Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este subcanal con olor a amor. Hoy es un nuevo día y les traigo una deliciosa receta. Hoy vamos a preparar un pan de molde con masa madre. Y los ingredientes para preparar esta receta son 400 gramos de harina de trigo, 20 gramos de mantequilla, 240 mililitros de leche de vaca o leche vegetal, 5 gramos de sal, una cucharada de miel y 90 gramos de masa madre activa. Nuestro primer paso es activar nuestra masa madre. Esta masa madre que estoy utilizando es de harina de centeno. Entonces vamos a utilizar también para alimentarla harina de centeno. Entonces agregamos 30 gramos de masa madre, 30 gramos de agua y 30 gramos de harina de centeno. En mi caso siempre tengo la masa madre en la nevera. Entonces cuando lo voy a alimentar agrego el agua tibia para que sea un poco más rápido el proceso de crecimiento. Para duplicar su tamaño, mi masa madre tardó 4 horas. La de ustedes puede durar más o menos dependiendo la temperatura que tengan en sus hogares. Y para revisar cuánto ha crecido mi masa madre, lo que hago es utilizar una banda y la coloco en el recipiente y así me doy cuenta si ha duplicado su tamaño. Cuando veamos que nuestra masa madre haya duplicado su tamaño, esté bien activa, vamos a utilizarla. En un recipiente vamos a agregar la leche, la masa madre activa y revolvemos todo. Adicionamos la miel, seguimos revolviendo para integrar todos los ingredientes y adicionamos la harina de trigo. Agregamos la mantequilla, en mi caso estoy utilizando mantequilla, no margarina, y agregamos la sal. Seguimos revolviendo que vamos a integrar todos estos ingredientes. No vamos a amasar, simplemente vamos a integrar todo. Empezamos a amasar cuando ya empezamos a ver que la masa es difícil de manipularla con la cuchara. Ustedes pueden hacerlo en el recipiente o también pueden utilizar una mesa, un mesón, lo que a ustedes les quede más fácil. O si tienen una amasadora, también la pueden utilizar. Para efectos del video y mostrarles que se puede hacer pan sin tener una amasadora, entonces lo estoy haciendo aquí en el mesón. Para que la masa estuviera suave y sin pegarse en las manos, me demoré aproximadamente entre 5 a 8 minutos más o menos. Entonces ya ustedes van revisando la consistencia, pueden ver que la masa está un poco difícil de manipular, pero a medida que ustedes la van amasando, ella se va poniendo muy suave y muy agradable a nuestro tacto. Entonces es mucho más fácil de manipular después de los minutos de amasado. Después de tener nuestra masa ya lista, que no se pegue en nuestras manos, vamos a llevarla en un recipiente, vamos a taparla y la vamos a dejar en reposo por 1 hora. Ahora vamos a utilizar un molde para pan. Las dimensiones de este molde que estoy utilizando se las voy a dejar en la descripción del video. Agregamos un poco de mantequilla o aceite, lo que tengan, y lo vamos a esparcir en todo el molde. Agregamos un poco de harina al mesón y vaciamos nuestra masa. Vamos a estirarla un poco, la idea es que quede en forma cuadrada y a lo ancho de nuestro molde. Como ven, coloco el molde a un lado para poder tener la dimensión de cómo me debe quedar la masa. Después, sea con una botella, con un rodillo, vamos a estirarla un poco en los dos lados y vamos a esparcirla muy bien. Después de haberla estirado, entonces vamos a empezar a enrollar toda la masa. Ahora vamos a llevar la masa al recipiente, vamos a acomodarla bien y vamos a dejar la masa en reposo por 1 hora. Después de la hora vamos a llevar nuestro recipiente a la nevera por 12 horas. Después de las 12 horas sacamos el recipiente y dejamos a temperatura ambiente hasta que nuestra masa duplique su tamaño o alcance el nivel del molde. Vamos a batir un huevo para barnizar nuestro pan. Esta parte es opcional, pero le da un color muy bonito al pan. Precalentamos nuestro horno por aproximadamente 30 minutos a 220 grados y llevamos nuestro pan a 220 grados también por aproximadamente 30 minutos.
retiramos nuestro pan del horno y lo vamos a dejar enfriar. Yo siempre lo saco del recipiente ya que el pan empieza a humedecerse en la parte de abajo. Simplemente lo que hago es con una palita, con una cuchara, lo que ustedes tengan, lo saco del recipiente y lo llevo a una rejilla para que se enfríe. Después de aproximadamente una hora, entonces podemos partir el pan. Este pan se puede dejar afuera por 1, 2 días, máximo 3. Después de esos días es muy posible que se empiece a dañar porque recuerden que es un pan hecho en casa, es un pan artesanal. Entonces es bueno que lo lleven al congelador o que lo lleven a la nevera y después simplemente lo sacan, lo calientan un poco, sea en el horno, en el air fryer o simplemente en un sartén y ya lo pueden consumir. Entonces espero les haya gustado la receta. Recuerden que si tienen inquietudes me pueden dejar las observaciones en los comentarios y con mucho gusto les responderé. Chao.